Bueno, ahora nos toca hablar un poco sobre el transporte del oxígeno y dióxido de carbono. Hemos hablado las anteriores clases, primero sobre la fase ventilatoria, hemos hablado sobre la circulación y posteriormente hemos hablado sobre ese intercambio de gases que se produce a nivel de la membrana respiratoria. Entonces, una vez que esos gases han intercambiado, estos son llevados también a través, especialmente el oxígeno, a través de la sangre y luego hacia los tejidos corporales, ¿no? Recordarles que el oxígeno fundamentalmente se combina a la hemoglobina, más que todo, y le permite transportar de esta manera los hematíes entre 30 a 100 veces más oxígeno de esta forma combinada. Los tejidos, cuando una vez que llega el oxígeno, reaccionan rápidamente y sacan este nutriente que viene a ser el oxígeno. Lo utiliza metabólicamente y luego se va a producir el dióxido de carbono, el cual es transportado también por la sangre hacia los pulmones y es excretado hacia el ambiente. También este dióxido de carbono se combina ya sea como ácido carbónico, ¿no? O también, como vamos a ver, como carboxihemoglobina. Bueno, estos gases, como sabemos, pueden moverse libremente sin ningún problema. Y todo esto depende de los gradientes de concentración, como habíamos mencionado en la anterior clase. La PO2, por ejemplo, es mayor en los alvéolos que los capilares, por tanto, esa gradiente de presión produce una difusión de oxígeno en favor de ingreso de este hacia la sangre. Una vez que llega a los tejidos, ¿no? En los tejidos, la concentración de oxígeno en la sangre es mayor que en los mismos tejidos. Entonces, por tanto, va a haber otro gradiente de presión que va a hacer que difunda ya este oxígeno hacia los tejidos. En sentido contrario, está el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, que va a tener mayor concentración en la sangre y menos en el alvéolo, va a lograr un gradiente de presión suficiente para difundirse. Además que no nos olvidemos que el CO2 es 20 veces más difusible, por tanto le es más fácil pasar. Luego, ¿no? Este CO2 es excretado por los pulmones por ese mismo gradiente de concentración. Ahora, ¿cómo se capta este oxígeno por la sangre pulmonar? Esto es importante y este cuadro nos ejemplifica esta situación. Entonces, en el alvéolo, después de todos esos cambios por la presión de agua, etcétera, llega a tener una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, más o menos, a nivel alveolar. La sangre venosa, en cambio, llega con una PO2 de más o menos 40 milímetros de mercurio. Entonces vemos que hay un gradiente casi de 64 milímetros de mercurio. Y la sangre, entonces el oxígeno, por esta diferencia de presión, pasa rápidamente hacia la sangre, ¿no? Y fíjese en este cuadro cómo se ve que si este es el tiempo que recorre la sangre, ya a través de los capilares pulmonares, en un tercio de este recorrido, ya la sangre venosa capta prácticamente para igualar la presión de la sangre alveolar. O sea que la sangre del lado venoso ya de los capilares, porque es al revés, si se acuerdan en los pulmones, llega como arterial y sale como venoso, ya tiene una presión de 104, muy similar al alveolar. O sea, esto es importante porque nos damos cuenta que la captación de oxígeno es realmente muy rápida, ¿no? Y eso permite, de hecho, de que el oxígeno pueda ser captado rápidamente, incluso durante el ejercicio, donde el aumento del requerimiento de oxígeno aumenta mucho más, hasta unas 20 veces más, aumenta el gasto cardíaco y disminuye mucho más la permanencia de esta sangre en los capilares, lo cual podría asegurarnos de que se pueda captar, aún así con ese tercio de tiempo o un poco más, el oxígeno necesario que... ¿Y cómo se da esto?
Primero, se da porque hay una capacidad de difusión de oxígeno 3 veces mayor. Ya sea, como les dije la anterior vez, en el ejercicio hay un aumento de la superficie ya de intercambio y porque la relación ventilación-perfusión se aproxima al ideal, o sea, igual a 1. Y en segundo lugar, porque la sangre se satura rápidamente, como hemos visto, en menos de un tercio del recorrido, lo cual permite que cuando sale esta sangre de los capilares llegue casi completamente saturada de oxígeno. En este cuadro podemos ver un poco el transporte del oxígeno en la sangre, ¿no? Arterial. Vemos más o menos el 98% de la sangre en la aurícula izquierda ha sido oxigenada y tiene una PO2 más o menos de 104. Aquí vemos la sangre venosa sistémica, rápidamente los capilares esta suban, ya la sangre arterial sistémica está con una PO2 alta. Aquí vemos una pequeña gradiente. Es para recordarles que ese gradiente está dado por la sangre bronquial venosa no oxigenada que llega, ¿no? De los vasos bronquiales, ¿no? Entonces, la combinación de esta sangre arterial oxigenada más la de los sangres bronquiales hace que baje un poquito a 95 milímetros de mercurio. Esta sangre arterial ya sistémica, luego cuando llega a los capilares, disminuye rápidamente por el consumo de oxígeno en los tejidos y luego otra vez la sangre venosa vuelve con una PO2 de 40 aproximadamente. En los capilares periféricos no se produce tan bien. Este slide precisamente les decía sobre el ejercicio, ¿no? Y cómo la difusión puede aumentar unas 20 veces más. Entonces, la sangre cuando llega ya a los tejidos, ¿no? O sea, vemos de que llega en el extremo arterial capilar casi con 95 milímetros de mercurio y vemos que en intersticio la PO2 es de 40, o sea que hay un gradiente más o menos casi de 55 milímetros de mercurio, lo suficiente para jalar la mayor cantidad de oxígeno. Ahora, entre el capilar y la célula existe también un gradiente. La célula tiene un 23 milímetros de mercurio aproximadamente de PO2. Este gradiente es suficiente también para que ese oxígeno que captó el intersticio ingrese hacia las células, ¿sí? Luego, una vez que ha transcurrido este paso por estos capilares en los tejidos, ¿no? La sangre se desoxigena y bueno, en el extremo venoso capilar ya tiene una PO2 de 40 milímetros de mercurio. Hablemos un poquito del efecto de la tasa o de flujo sanguíneo sobre la PO2 del líquido intersticial, ¿no? Entonces, el flujo de sangre que se va a dar a nivel ya de los tejidos podría aumentar. Si aumenta el transporte de oxígeno a los tejidos, entonces la PO2 tisular aumenta. O sea que existe un cierto grado de dependencia al flujo. O sea, hay mayor flujo, mayor PO2 tisular, menor flujo, disminuye la PO2 tisular. El flujo puede aumentar hasta 400 veces más, como podemos ver en este cuadro. Aquí vemos flujo sanguíneo, ¿no? Puede aumentar hasta unas 400 veces más de lo que normalmente se da. O sea que la PO2 tisular podría aumentar de ese 40 que decíamos hasta 66 milímetros de mercurio y con un máximo de 95, que sería obviamente el que iguala al de la sangre del capilar arterial. Entonces, otro factor importante es también el metabolismo, o sea, no solo el flujo, el metabolismo. Entonces, en condiciones basales, si hay un metabolismo normal, tenemos un flujo constante y una PO2 intersticial constante. Pero si aumenta el metabolismo, ya este consumo puede hacer de que, por un lado, pueda aumentar el flujo también, pero por otro lado, más que todo, va a haber una mayor captación, ¿ya?, de oxígeno hacia los tejidos de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, ese aumento de necesidad de oxígeno por los tejidos hace que rápidamente baje ese PO2
del líquido intersticial, lo cual a su vez va a crear un gradiente mayor y va a jalar mucho más oxígeno. O sea que en resumen, la PO2 en los tejidos está determinada por el equilibrio entre la tasa de transporte de oxígeno a los tejidos, definida por el flujo, y dos, por el consumo de oxígeno en los tejidos. Bueno, la difusión de oxígeno en los capilares a las células, o sea, ya cómo se da todo ese proceso, ¿no? Las células entonces utilizan el oxígeno, ya, y por ello es que siempre la PO2 en la célula es inferior, habíamos dicho más o menos alrededor de un promedio de 23, mientras que en el intersticio es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, este gradiente de concentración hace de que el oxígeno penetre dentro de la célula con mucha facilidad. Ahora, lo otro que es muy importante es que realmente la célula no necesita gran cantidad de oxígeno para cumplir con su metabolismo. Se dice que incluso con un gradiente de 1 a 3 milímetros de mercurio ya podría de alguna manera recibir la suficiente cantidad de oxígeno para su metabolismo. A esto le llaman también un factor de seguridad, ¿no? Un factor de seguridad grande que le permite ya producir. Ahora, por otro lado, este oxígeno, una vez que ha sido metabolizado en los tejidos, comienzan a producir el dióxido de carbono. La PCO2 intracelular difunde hacia los capilares muy rápidamente, como habíamos dicho, por su capacidad de difusión grande, y rápidamente estos son llevados hacia la sangre venosa y luego hacia los pulmones. ¿Cuáles son esas diferencias de transporte ya del dióxido de carbono? Aquí podemos ver en la imagen. Vemos que la PCO2 intracelular es alrededor de 46, la PCO2 intersticial es 45, hay un gradiente de 1 milímetro de mercurio. En el extremo arterial capilar vemos que es de 40, entonces hay un gradiente de 5 milímetros de mercurio. Como vemos, esta diferencia mínima ya es suficiente para que el dióxido de carbono pueda ser excretado hacia los capilares y posteriormente salir en el extremo venoso capilar con una PCO2, una presión de CO2 de 45 milímetros de mercurio. Recordarles, y ya en varias ocasiones les he mencionado, que el CO2 es 20 veces más difusible, por tanto, no necesita mucho gradiente de concentración. Una vez que este ha llegado a nivel de los pulmones, ¿no? Ya podemos ver de que llega la PCO2 de 45 en el extremo arterial del capilar pulmonar, con un gradiente de 5 con relación a la PCO2 alveolar. Entonces existe un intercambio rápido ya en el extremo venoso. Vemos de que va a terminar perdón, es invertido en el extremo arterial, va a terminar con 40 milímetros de mercurio. Entonces, vemos de que el CO2 realmente tiene facilitado su transporte y su difusión a través de los tejidos y su excreción del organismo. Ahora hablemos sobre el efecto del metabolismo tisular y del flujo sanguíneo sobre la presión de CO2. Al igual que en el oxígeno habíamos visto en esa otra gráfica, ¿no? Es importante mencionar que ambas situaciones, tanto el flujo como el metabolismo, van a afectar al CO2, pero en forma inversa. Si se acuerdan del oxígeno, era en forma, ya en directa relación. En cambio, en este se da en forma inversa. ¿Qué quiere decir? Que si disminuye el flujo sanguíneo de A a B, como podríamos ver, aquí tenemos la PCO2 y aquí tenemos flujo, que si disminuye el flujo sanguíneo de A B, entonces la PCO2 del líquido intersticial ya va a aumentar. Entonces, esto es importante. Y si aumenta el flujo sanguíneo, la PCO2 del líquido tisular va a disminuir significativamente. Por otro lado, también el metabolismo afecta. Si aumenta el metabolismo, ya va a aumentar, se aumentaría más de 10 veces el metabolismo,
va a aumentar la producción de CO2 en los tejidos y por ende también va a aumentar la PCO2 en la sangre, ¿no? En cambio, si la tasa metabólica es una cuarta parte, o sea que no hay mucho metabolismo, la PCO2 va a disminuir. Entonces, resumiendo, la PCO2 ya tiene una inversa relación con el flujo y también tiene una inversa relación con la tasa metabólica o producción del dióxido de carbono. Hablemos sobre el transporte ya de oxígeno en la sangre. El 97% del oxígeno ya es combinado con la hemoglobina o como oxihemoglobina. Un 3%, que en condiciones basales no es muy significativo, está disuelto en el plasma y tal vez incluso transportado en otras células, ¿sí? Pero en condiciones patológicas, o cuando se administra oxígeno adicional, puede aumentar esta porción de oxígeno disuelto. Existe una combinación reversible entre el oxígeno y la hemoglobina. Las moléculas de oxígeno se combinan a esta hemoglobina ya en forma laxa y muy reversible. Cuando la PO2 aumenta en los capilares pulmonares, se liga a la hemoglobina fácilmente. En cambio, si la PO2 disminuye en los capilares, se libera del oxígeno más fácilmente. A todo esto, entonces, esta capacidad de unirse y separarse de la hemoglobina se la ha llamado la curva de disociación de la hemoglobina. Es importante que vamos a ver en breves instantes. La cantidad de oxígeno máxima que se puede combinar por cada 15 gramos de hemoglobina es de aproximadamente ya 20 ml. Se calcula que más o menos por cada gramo de hemoglobina 1.39 volúmenes de oxígeno se van a ligar, ¿no? Y en cada 100 ml, por tanto, que tienen 15 gramos, vamos a transportar aproximadamente unos 20 volúmenes o mililitros de oxígeno. Esto quiere decir cuando la sangre está saturada al 100%. Esto más o menos aumenta ya aproximadamente, ya a, puede aumentar durante el ejercicio hasta unas 20 veces más. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Como vemos, aquí tenemos la saturación de la hemoglobina y abajo tenemos la presión de oxígeno o la parcial de oxígeno en la sangre. Entonces, esta curva tiene una forma sigmoidea, ya, donde vemos que desde 60 hasta más de 100, ya la saturación de oxígeno se va dando bastante bien, más o menos arriba de 90. Es cuando disminuye la PO2 a nivel de la sangre, cuando se va a ver que la saturación de oxígeno va a disminuir rápidamente. Entonces, toda esta sangre es reducida, ¿no? Entonces, obviamente. Pero esta curva se va moviendo a la derecha o a la izquierda de acuerdo a las necesidades de oxígeno. Entonces, normalmente el porcentaje de saturación de la hemoglobina fluctúa aproximadamente el 97%. ¿Sí? En sangre venosa, que tiene una PO2 de 40, la saturación es aproximadamente de 75%. Entonces, la cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar a esta hemoglobina, ya como les había mencionado, puede ser aproximadamente de 20 ml por ciento, ¿sí? Esta, cuando llega a los capilares, cuando llega hacia los tejidos, podemos ver de que va a reducirse. En un término va a reducirse de esos 20 a 14.4 ml, de 19.9 para ser poco más exactos a 14.4. Entonces, ¿cuánto es el oxígeno que se consume basalmente o que se utiliza del que llega
son aproximadamente 5 ml de oxígeno que utilizan los tejidos por cada 100 ml de sangre. O sea, más o menos casi un tercio de lo que lleva, o una cuarta parte de lo que lleva la sangre oxígeno es utilizado, ¿no? Entonces, a estos 5 ml de oxígeno de los 20 que habíamos mencionado, se le llama también coeficiente de utilización. Entonces, ese valor del coeficiente de utilización, como hemos dicho, es una cuarta parte, o sea que más o menos es aproximadamente un 25% ya de lo que transportamos, ¿no? Ahora, en condiciones de ejercicio o de gran necesidad en los tejidos, este coeficiente puede utilizar y aumentar hasta un 85% prácticamente. Ya, o sea, quiere decir de que tenemos una reserva de la cual podemos sacar oxígeno bastante grande y esto permite entonces al organismo manejar cantidades suficientes ya y no sufrir de deprivación de oxígeno como en otras circunstancias. Entonces, vemos que la hemoglobina tiene un efecto amortiguador sobre la PO2 tisular, ¿sí? Entonces, la hemoglobina es un sistema de amortiguación de oxígeno tisular. La hemoglobina en la sangre es la principal responsable de estabilizar la PO2 en los tejidos. ¿Cómo realiza esto? Que el papel de la hemoglobina en mantener esta PO2 constante se da en condiciones basales en los tejidos que habíamos dicho, que más o menos utilizan 5 ml de oxígeno. Para que se libere estos 5 ml, se requiere una PO2 ya más o menos de 40 milímetros de mercurio a nivel de los tejidos. Y de esta manera, la hemoglobina establece que la límite superior a la PO2 de los tejidos sea unos 40. O sea, ¿qué quiere decir? Que incluso que habíamos dicho que normalmente la PO2 en el extremo arterial es de 95, incluso si bajara esta y casi se nivelara con la presión capilar, aún así en esas, o mejor dicho, la presión intersticial de 40, aún así podríamos tener ya una cantidad de oxígeno suficiente, esos 5 ml que necesitamos para los tejidos. Por ejemplo, en el ejercicio vigoroso, ya la hemoglobina libera grandes cantidades de oxígeno y esto hace que incluso con la PO2 tisular también baja porque se está consumiendo oxígeno en las células. Esta puede bajar hasta 15 y 25. Entonces crea de todas maneras un gradiente de concentración suficiente. Esa es la pendiente que habíamos visto en la curva de disociación y vemos que hay un aumento del flujo tisular, como habíamos visto en unas curvas anteriores, que es un factor limitante ya de la oxigenación en los tejidos. Entonces, de una u otra manera, en condiciones basales o en ejercicio, estos 5 ml necesarios van a ser transportados hacia las células. ¿Ya? ¿Qué sucede con la presión atmosférica, no? O sea, nosotros vivimos en un país con diferencias de presión atmosférica de oxígeno, ¿no? La Paz, por ejemplo, Oruro, Potosí, en relación a Cochabamba, los valles, y en relación, por ejemplo, a el oriente, donde estamos a 800, 700 metros. Entonces, la concentración atmosférica de oxígeno puede variar, ¿sí? Entonces, la hemoglobina también aquí trabaja con su efecto amortiguador para mantener una PO2 tisular casi constante. Entonces, si nosotros subimos a una montaña, por decir, o sea, Mururata en La Paz, ya la PO2 alveolar va a disminuir, puede disminuir hasta la mitad, ¿sí? Sin embargo, ya esta PO2 alveolar, esta disminución, va a haber nomás ese traspaso de oxígeno suficiente, ¿ya? Hacia la sangre y posteriormente esta sangre va con una PO2 tal vez baja, que puede estar alrededor de 60 milímetros de mercurio, va a llegar hacia los tejidos
y con la diferencia de gradiente que existe a 40, va a ser suficiente para proporcionar oxígeno a esos tejidos, ¿no? Entonces, y para esto es la curva de disociación la que nos ayuda de alguna manera a liberar este oxígeno en los tejidos con mayor facilidad y a captar oxígeno con mayor facilidad a nivel de los pulmones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la PO2 disminuiría a 60, la hemoglobina de la sangre arterial todavía satura al 89%, ¿se acuerdan la curva? ¿No? Entonces los tejidos siguen extrayendo esos 5 ml ya, y posteriormente la sangre venosa va a caer más 35 milímetros de mercurio, entonces va a lograr captar más oxígeno también en los pulmones. Entonces la PO2 aumenta puede aumentar hasta 500 milímetros de mercurio en algunas condiciones si nosotros proporcionamos oxígeno, ¿sí?, a una persona. Entonces la saturación máxima, sin embargo, es de 100, es lo que decía en la curva de disociación, ¿no? Máximo podemos saturar 100%, pero podríamos en teoría aumentar la presión de oxígeno hasta casi 500, casi igualando con la presión atmosférica, ¿no? Bueno, ¿qué factores afectan el desplazo de esta curva? Que esto es importante, ¿no? Eh, la curva se puede mover a la izquierda o a la derecha de acuerdo a varios factores. Cuando la sangre es ácida, un pH menor a 7.2, la curva se desplaza hasta 15% hacia la derecha. Cuando hay aumento del dióxido de carbono, cuando aumenta la temperatura de la sangre o hay aumento del 2,3-difosfoglicerato, también se desplaza hacia la derecha. Cuando el pH, por el contrario, aumenta más de 7.6, la curva se desplaza a la izquierda. Un ejemplo es la hemoglobina fetal, ¿no? Que produce un aumento, ¿ya? O esta desviación a la izquierda, y esto aumenta la liberación de los oxígenos a los tejidos fetales. Entonces, cuando se mueve hacia la derecha, generalmente proporciona mayor afinidad hacia el oxígeno por la hemoglobina. Y cuando se desplaza hacia la derecha, en todo caso, ya esta produce una mayor liberación de oxígeno. Este aumento de la liberación de oxígeno a los tejidos se puede dar por aumento del dióxido de carbono. Entonces, si el dióxido de carbono aumenta a nivel de los tejidos, sabemos, producto del metabolismo, se va a liberar oxígeno. O sea, aumenta el CO2 y se libera más oxígeno. A este se le llama el efecto Bohr. Entonces, el efecto Bohr ya es el desplazamiento de la curva en respuesta a cambios de dióxido de carbono y hemoglobina. Entonces, ¿qué beneficio tiene? El de facilitar la liberación de oxígeno de los tejidos o de la sangre hacia los tejidos. Y por otro lado, una mejor captación del dióxido de carbono. ¿Y a qué se debe? ¿Cómo se explica este fenómeno o este efecto Bohr? Cuando la sangre pasa a través del pulmón, del CO2, difunde rápidamente hacia los alvéolos. Entonces, disminuye la PCO2 en la sangre, por tanto, disminuyen también las concentraciones de hidrogeniones y disminuye el ácido carbónico en la sangre. Esto causa un desplazamiento de la curva hacia arriba, hacia la izquierda, ocasionando que esto se sature con mayor cantidad de oxígeno. Entonces, mejora el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Una vez que llega a los tejidos, ocurre el efecto contrario. ¿Eso qué quiere decir? El aumento del CO2 de los tejidos entra a los vasos y desplaza la curva ya también hacia la derecha, lo que hace que se suelte oxígeno hacia los tejidos y se capte el dióxido de carbono. Este efecto Bohr es muy importante para una buena captación. El otro efecto es el del difosfoglicerato, como les había mencionado. Este mantiene la curva ligeramente a la derecha. Cuando existe hipoxia,
falta de oxígeno, la concentración de difosfoglicerato aumenta en la sangre. Esto desplaza la curva hacia la derecha y favorece a la liberación de oxígeno ya a los tejidos con una PO2 más elevada, ya, y de esta manera puede haber un mayor consumo. Sin embargo, un exceso de la DPG, demasiado, mucho más de lo necesario, ya hace difícil para la hemoglobina de combinarse con el oxígeno en los pulmones, por tanto, no va a aumentar la PO2 alveolar. ¿Qué pasa durante el ejercicio con esta curva? ¿Ya? Cuando nosotros hacemos ejercicio, entonces producimos más CO2, por tanto aumenta el CO2. Producimos otros ácidos como el ácido láctico, entonces aumenta los hidrogeniones y como estábamos haciendo ejercicio, aumenta también la temperatura corporal. Entonces estos tres factores mueven la curva, como habíamos dicho, a la derecha y esto favorece una mayor captación de oxígeno a nivel de los alveolos, como habíamos mencionado. Y cuando llega hacia los tejidos, habíamos dicho de que el gradiente incluso se hace mucho más grande, porque el tejido está consumiendo gran cantidad de oxígeno. Entonces puede incluso extraer hasta un 75-85%. De los 5 ml, podría extraer hasta un 15 ml, hemos dicho que basalmente se extrae. Entonces vemos la importancia de la curva como amortiguador de acuerdo a las necesidades de nuestros tejidos. Aquí en este cuadro podemos observar el efecto ya del metabolismo de las células, ¿no? Vemos como el efecto de la PO2 intracelular sobre la tasa de utilización de oxígeno. Para cualquier reacción química que se da en las células, solo se necesita un mínimo de PO2, como les había mencionado antes, debido a que los sistemas enzimáticos respiratorios de la célula están dispuestos de tal manera que cuando la PO2 celular está un poquito, ya hasta 1 milímetro de mercurio menos que la tisular, ya se puede producir ese intercambio y utilizar esa cantidad necesaria o mínima de oxígeno. Entonces, la disponibilidad de oxígeno deja de ser un factor limitante, si se dan cuenta, porque un gradiente de 1 milímetro basta y sobra para la célula. Entonces, ¿qué factor es el que va a determinar ya el mayor transferencia de oxígeno dentro de la célula? Es la producción de energía, ¿no? Es esa conversión del ADP. Entonces, el adenosín difosfato es el que va a regular la utilización de oxígeno o mayor consumo de oxígeno dentro de la célula, ¿no? Siempre que la PO2 esté por encima de 1 milímetro de mercurio, ya la utilización se vuelve constante, como podemos ver en reposo, ¿no? Cuando se altera la concentración de ADP, por el contrario, ¿no? La tasa de utilización cambia proporcionalmente. Entonces, ya puede aumentar o disminuir de acuerdo al consumo de ADP. Entonces, la utilización de ATP en las células ya va a aumentar la concentración del ADP y este va a determinar cuánto oxígeno y nutrientes necesita esa célula ya para convertir ese ADP posteriormente a ATP otra vez. Entonces, el ADP es el que va a determinar esa tasa de utilización de oxígeno por la célula y la controla dentro de la célula de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué efecto tiene la distancia, no? En la difusión desde el capilar a la célula sobre el consumo de oxígeno. La máxima distancia que hay dentro del capilar a la célula es unas 50 micras. Ya entonces se difunde fácilmente y rara vez va a haber un cambio o variación de PO2 a nivel dentro de la célula por esta distancia, ¿no? ¿Qué efecto tiene el flujo de sangre sobre el uso metabólico de oxígeno en las células? La cantidad de oxígeno disponible cada minuto es grande, como habíamos mencionado. El transporte sanguíneo
es bastante alto y el flujo sanguíneo es bastante alto. Entonces, solo si el flujo sanguíneo fuera cero, o sea, digamos en un estado de shock, donde no está llegando, o un paro cardíaco, entonces recién la disponibilidad bajaría a cero. Entonces, en estas condiciones recién se diría de que es dependiente del flujo sanguíneo. ¿Y qué relación tiene con el transporte en cuanto a la disolución misma que existe? La PO2 arterial más o menos tiene 0,29 ml de oxígeno disuelto en 100 ml. La PO2 en la sangre venosa es de 0,12 y el transporte de sangre disuelto ya es de 0,17. O sea que más o menos disuelto solo hay un 3% del oxígeno a nivel de la sangre. Por tanto, es más que todo el que está ligado a la hemoglobina la que nos va a determinar. Bueno, hablemos ahora de la CO2, ya del CO2. Entonces, la cantidad de dióxido de carbono en la sangre tiene mucho que ver con el equilibrio ácido-base. En condiciones de reposo normal, por cada 100 ml de sangre se transporta de los tejidos a los pulmones 4 ml de dióxido de carbono, uno menos si se dan cuenta con relación al oxígeno. Y también existe una curva de disociación, en todo caso, del dióxido de carbono, ¿no? Este dióxido de carbono se transporta de diferentes maneras. Ya puede ser transportado en forma disuelta, puede ser transportado, pero fundamentalmente como CO2 disuelto en 7%, pero más que todo como bicarbonato en un 73% y como hemoglobina o carboxihemoglobina en un 23%, ¿no? Entonces, como vemos, las diferencias de concentración que requiere no son mayores que de 40 a 45 milímetros de mercurio. Aquí vemos la presión del gas del monóxido de carbono, perdón, sí, esta curva no corresponde, les voy a mostrar la siguiente. Ya la próxima que va a aparecer la curva de disociación de la CO2. Entonces, el dióxido de carbono disuelto en la sangre reacciona con el agua para formar bicarbonato gracias a la anhidrasa carbónica, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que más del 70% de este CO2 es transportado como ya bicarbonato, ¿sí? Esta reacción se produce lentamente gracias a esta enzima y que posteriormente, cuando llega a los pulmones, esta misma enzima va a disgregar a este bicarbonato o a este ácido carbónico, perdón, en CO2 y agua. Y el CO2 luego posteriormente va a salir hacia los alveolos. Entonces, esta reacción ligada por el ácido carbónico y por la anhidrasa carbónica ya es la que se transporta la mayor cantidad de dióxido de carbono, como habíamos dicho, un 70% aproximadamente. La hemoglobina, entonces, pero también es un amortiguador importante ácido-base. A su vez, mucho del bicarbonato difunde hacia el plasma y los iones de cloruro pasan al interior de los glóbulos rojos. Y esto va a dar esa situación de amortiguación que habíamos mencionado. Y como habíamos dicho, más o menos un aproximadamente 23% se va a transportar como carboxihemoglobina. Y esta es la curva de disociación del dióxido de carbono. Aquí podemos observar que esta curva de disociación de la hemoglobina ya tiene una variación muy pequeña de solo 5 milímetros de mercurio. Podemos ver el CO2 en el lado izquierdo y podemos ver la presión de dióxido de carbono. Vemos que una gradiente de presión de dióxido de carbono de solo 5 milímetros de mercurio es suficiente para que 4 ml de dióxido de carbono vayan a ser transportados
a través de la sangre. Entonces, este CO2 tiene una afinidad muy buena por la hemoglobina y también es reversible y rápidamente puede ser liberada a nivel de los alveolos. Ya, esta curva nos ayuda a demostrar que también pequeños cambios de presión producen gran liberación o captación del dióxido de carbono por la misma hemoglobina. La concentración normal de dióxido de carbono en la sangre es aproximadamente de 50 volúmenes por ciento, de lo cual solo 4%, 4 volúmenes por ciento, es lo que se va a transportar a nivel de la membrana respiratoria, de 52 a 48, como podemos ver aquí, precisamente en la intersección de esta curva. Ahora, aquí ya viene un fenómeno interesante, ¿no? Un fenómeno interesante que es que cuando el oxígeno se liga a la hemoglobina, cuando el oxígeno se liga a la hemoglobina, ¿sí? Se va a liberar dióxido de carbono. Y a eso se le llama el efecto de Haldane. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del efecto de Bohr? Bueno, es un efecto parecido al de Bohr, pero en sentido contrario. Entonces, cuando el oxígeno se liga a la hemoglobina, libera dióxido de carbono. Por tanto, este dióxido de carbono sale especialmente a nivel de los pulmones hacia los alveolos y es eliminado, ¿no? Entonces, esta es importante precisamente para que se pueda eliminar ese CO2 y para que se pueda captar mayor cantidad de oxígeno a nivel de los pulmones. Entonces, esta combinación de oxígeno con la hemoglobina convierte, ¿no?, a esta hemoglobina como un ácido fuerte. Y esto es lo que desplaza el CO2 ya hacia los alveolos. Entonces, de dos maneras va a salir este CO2 hacia los alveolos. Uno, por este aumento de ácidos, como habíamos dicho, ¿ya? Y especialmente por un aumento, y dos, ese aumento de concentración de hidrogeniones. Entonces, el efecto Haldane a nivel de los tisulares es diferente. Como la concentración de CO2 está aumentada, entonces va a desplazar, o en todo caso el oxígeno va a ser utilizado por los tejidos y va a aumentar ya también la captación de dióxido de carbono a nivel de los tejidos. Entonces, este efecto Haldane hace que la curva se desplace de 52 volúmenes a 48 volúmenes, de 52 volúmenes a nivel de los tejidos hacia 48 volúmenes por ciento. Entonces vemos que lo que se va a transportar de dióxido de carbono, como habíamos dicho en la sangre, es de aproximadamente 4 volúmenes por ciento. Y además, explicando, como ya dijimos antes, que el CO2 es mucho más difusible, entonces vemos de que por eso no tenemos extraordinariamente problemas de retención de dióxido de carbono. El ácido carbónico que se forma por el dióxido de carbono penetra en la sangre a nivel de los tejidos y disminuye el pH de la sangre en un promedio de más o menos 0.04 del pH normal. Ahora hablemos sobre el coeficiente respiratorio. El coeficiente respiratorio es esa relación que existe fundamentalmente entre el intercambio respiratorio. El transporte de oxígeno hemos dicho que es de 5 ml de sangre por cada 100 ml de sangre, perdón. Y el transporte del dióxido de carbono es de 4 ml por cada 100 ml de sangre. Entonces, el coeficiente respiratorio no es nada más que dividir la tasa de eliminación del dióxido de carbono o dividir por la tasa de captación de oxígeno, CO2 sobre el CO2. El coeficiente respiratorio normal
es aproximadamente de ya 0,8, 0,82 más o menos. ¿Qué importancia tiene? Que la dieta puede influir de alguna manera también mucho en el coeficiente respiratorio. O sea, si nosotros tenemos un consumo exclusivo, por ejemplo, de carbohidratos, ¿no? De azúcares, ya va a haber una mayor producción de CO2, por tanto, el coeficiente respiratorio se va a acercar a 1 y se va a producir mayor cantidad de CO2 y se va a acidificar nuestra sangre un poco más. Por el contrario, el consumo de grasas ya va a hacer que este coeficiente disminuya a 0,7. Entonces, esto explica que una dieta balanceada, ¿no? De carbohidratos y grasas y proteínas, de alguna manera, mantienen este coeficiente ya respiratorio de 0,82, lo cual permite un buen intercambio de oxígeno, ya tanto en los alvéolos como en los tejidos, y un buen paso y cantidades estables de dióxido de carbono en los tejidos que van a ser después exhalados. Hasta aquí este tema. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Estoy aquí abierto para responder sobre el tema expuesto el día de hoy. Es un tema relativamente complejo, pero vale la pena de que le echen una leidita.